cuando queremos valorar la talla de un niño, pues tiene que ser algo individualizado. No podemos estandarizar realmente una talla. O sea, no podemos comparar, por ejemplo, un niño aquí en México o la talla de un niño aquí en México con un niño en Alemania. O sea, va a estar un poco desigual. Siguiente, por También hay favor. alemanes chaparritos y mexicanos altos, ¿eh? Bueno, pero pues no es la mayoría. Bueno, lo siento por tu experiencia, doctora, pero sí hay, es cosa de buscarle bien. Bueno, ya voy a buscar más. En cuanto a las bases fisiopatológicas del crecimiento, me gustó este modelo de Calvert, porque aquí nos dice los componentes del crecimiento humano y cómo va a estar regulado en cada etapa, por así ¿Le decirlo, del puedes acercar crecimiento. un poco más al micro? Te oigo muy bajito. Ay, ¿ahí me escucha mejor? Sí. Ok. Entonces, pues dividió los componentes, ¿no? Del crecimiento. El primer componente va a estar, integrado por la etapa fetal y por la primera infancia, que vendría siendo los 2 o 3 años de vida. El crecimiento fetal, pues realmente va a estar em, regulado por lo que es la nutrición, el espacio físico para el desarrollo del bebé y en cuanto al hormonal, sería por la insulina y por el factor de crecimiento insulínico o factores de crecimiento insulínicos. La siguiente etapa es la de primera infancia, pues ya va a ser más dependiente de la nutrición y aquí empieza a aparecer lo que sería la influencia del genotipo. Aquí también el eje de la hormona de crecimiento y los IGFs asume progresivamente la regulación hormonal del crecimiento. O sea, Después esencialmente lo que estás tenemos diciendo es que todos los neonatos tendrían que crecer más o menos del mismo tamaño independientemente de su capacidad genética de crecimiento, ¿no es así? Tu componente fetal, pues, ajá, o sea, el porque componente el fetal. genotipo no incide, es lo que tú dijiste, ¿no? ¿O En sí? primera Primera instancia no. instancia. Por Ujú, eso, dice, el componente fetal y de primera infancia, fíjate, es que de aquí desprende algo bien importante. Tú estás diciendo, en ujú, el componente fetal y de primera infancia, todo depende de la nutrición y el espacio físico uterino, pero no del genotipo en el componente fetal. Eso significa que un neonato debe de pesar lo mismo usando tu símil en México y en Alemania, ¿no? No importa, ujú. porque depende de la Bueno, pues, nutrición y el espacio físico. Luego, en la primera infancia, los primeros 3 años de vida, depende principalmente de la nutrición y pues poco a poco más el genotipo, pero más bien de la la nutrición. nutrición, ¿no? Ujú, Y el crecimiento, hasta después de los 2 o 3 años, empieza a jugar la talla familiar. Eso ujú. quiere decir que antes de los 2 años, es decir, cuando es un lactante menor y mayor, de todas maneras van a crecer más o menos todos iguales, así que podrías traerte una tabla de Alemania y de todas maneras debería de funcionar en un menor de 2 años, ¿no es cierto? Sí, así es. Digo, para ponerlo en términos, ya ves que luego aquí no todo el auditorio le viene manejando toda la terminología, entonces vamos a decir eso, ¿no? Ok. Entonces, en los primeros 2 años cualquier tabla sirve. Y Ujú, después de eso, técnicamente no todas las tablas sirven igual. Así que ujú. eso de que nosotros estemos utilizando las de NSHS que están en la norma oficial mexicana, eso es a cierto punto discutible porque nuestro potencial genético de crecimiento igual y no es el mismo. Ahora, hay tablas mexicanas, pues quién sabe si hay tablas mexicanas muy buenas. Y luego tienes el otro problema de que cómo sabes si las tablas mexicanas están basadas en crecimiento de acuerdo al potencial o estás sacando una media de crecimiento que está Ajá, dañada por la pobre alimentación o las comorbilidades o la desnutrición. ¿No es así es, cierto? sí, sí. Así que ojo porque en medicina las normalidades son varias. Está la normalidad estadística que te dice que la normalidad está entre el percentil 5 y el 95, lo cual destina al 10% de la población a ser necesariamente anormal porque son los que se encuentran arriba del percentil 95 o abajo del percentil 5. Esa es una normalidad estadística. ¿Ok? Ujú, Se acerca a esa, la de dos desviaciones estándar,
pero otra vez te deja a una cantidad de gente por default o fuera de la normalidad, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cuánto mides tú, Cristel? Yo mido 1,56. ¿Eres normal o anormal? Soy normal. ¿Y cómo queda tu talla en la tabla? Pues en la tabla, bueno, por mi talla Diana, queda bien. No. Tu Ah, talla en la tabla. no, mi talla en la tabla, pues creo que queda un poquito baja. Es Estás unos en 56. percentil 10. Ajá. Bueno, no queda Técnicamente baja, a 2 pero. desviaciones estándar, Ujú, ¿no? ujú. ¿Eres Sí. anormal? No, No. ¿Por qué no? porque no baja, ¿no? De las 2 desviaciones estándar. Esa no es la razón. Bueno, no, porque mi genética así lo Bueno, determina. agarremos a alguien más chaparrita que tú. ¿Hay alguien más Ujú. bajita que ella? ¿Quién? Odari Salesa. ¿Cuánto mides, mija? Yo gano con eso, Doc. ¿Cuánto Definitivamente. mides? Mido 1,42. 1,42. No, bueno, pues ya estuvo. Tú eres como nuestro ejemplo de la clase de hoy, ¿no? Ok. ¿Qué nos queda? Pues sí, ¿no? ¿Eres anormal? Si le pregunta a mi mamá sí, yo digo que no. Bueno, si le preguntas a mis hermanos también yo soy anormal, pero no estamos hablando de eso, ¿no? Sí, yo nací Estamos- bien, o sea, nací peso bien, talla bien. Bueno, entonces tú vas a hacer nuestro caso clínico. ¿Por qué estás bajita? Pues mi mamá es extremadamente bajita como yo. Ah, bueno, entonces no es que tu mamá diga que es anormal, ella no puede lanzar esas piedras porque le van a caer encima. O señora, con todo respeto, si me está escuchando, ¿eh? ¿No? Ella lo que debió de haber hecho es buscarse a alguien de alta estatura para compensar su estatura y que tú salieras más alta, pero parece que no lo hizo. Entonces, tú mides 1,42. Vuelvo a preguntar, ¿eres normal o anormal? Normal. ¿Por qué eres normal? Eh, Estadísticamente eres sumamente anormal, ¿ah? estadísticamente sí, claro. No, sí, hay que crear una nueva cadena de percentiles para poderte incluir, ¿ah? Luego no vayan a subir a redes sociales porque todo es con fines didácticos. Ya vi que está de moda. Bueno, pues si no van a pasar la vergüenza de aquellos que se quejaron de que no saben que es una referencia bibliográfica. Entonces, estadísticamente eres anormal, pero esa Sí. no es la única normalidad en medicina. ¿Cómo es que eres normal? Defiende tu caso. Pues mi capacidad intelectual está No. intacta hasta La donde yo clase es de sé. talla baja. Además, si nos vamos a capacidad intelectual, nadie en este grupo es normal, porque ya quedamos que todos estamos por arriba del percentil 95, porque si no estaríamos estudiando, no sé, historia del arte o diseño del hábitat o algo así. Pero estamos estudiando medicina, así que igual estamos por fuera de la norma, Ok. ¿no? Cosa que les dije inteligentes. No sé si no quedó claro, si no, bueno, pues bueno. No está, Pues tu es talla. que mi talla, pues es que es como que lo que debería de medir, porque mi mamá mide 1,38 y mi mamá y mi papá, perdón, mide como, no sé exactamente, pero mide como unos 68, casi unos 70, 1,38 y 1,68. más o menos. Ok, y entonces, Pues yo estoy dentro de lo que debería medir si tomamos como parámetros a mis papás. Estoy ahí ahí bien. está. Entonces, la normalidad también se puede definir en función del potencial genético de crecimiento en este caso. Y Sí, sería injusto, dados tus papás y tu potencial genético de crecimiento, irte a pedir unos 65, porque ¿de dónde los vas a sacar? ¿No es cierto? pues no hay de dónde. Se trabaja con lo que se tiene. Se trabaja con lo que se tiene. Tú ya sabes que si quieres, si te piensas reproducir y quieres tener hijos más altos, pues búscate, pues ahí nos estaban recomendando Alemania, entiendo, ¿no? Iba yo a decir un chiste, pero no puedo porque me están grabando.
deje de grabarnos lo cuenta y ya luego sigue No, grabando. no, ahí luego se los no, porque si los mando en el chat también me lo van a, capaz que me dan captura de pantalla, ni modos. ¿Para qué se vuelven tan mañosos con las cuestiones digitales? En fin, luego se lo cuenta a tu compañero que está aquí en la clase para que si quiere lo suba. Y entonces no me echen. En fin, entonces la normalidad, ya pone el punto, por Dios, porque veo que estás cambiando de colores y de flechitas y con el borrador y la mar y los pescados. Y la persona que está manejando esto, Diana, no has puesto un solo punto en el gráfico. Ya pone el punto donde sea, pero ponlo. No, Melissa, sí son acusones, luego me entero de la peor manera. Entonces, Odaris, el caso es que la normalidad se define de más de una manera. ¿Ok? Está buena la clase siempre, Romina. Cosa que pongas atención. Perdón, pero es que estoy en el chat. Entonces, pues ya sé, hombre, mi clase es como un stand-up comedy. Lo que pasa es que no todo el mundo lo aprecia. Entonces la normalidad se define de más de una manera. Se puede definir en forma estadística o se puede definir en forma casi que fisiológica o clínica. ¿No? Yo alguna vez tuve una discusión con un profesor cuando dije esto porque me dijeron que no existía más que una normalidad. Yo digo que no. Tienes las cifras de hemoglobina normales para el niño de 1 año y para el niño de 5 y para la altitud de la Ciudad de México y para la altitud de Yucatán y así hay variaciones de la normalidad. Y aquí entonces la damita, perdón, pero nuestra pequeña compañera sí es de normal porque dado su potencial de crecimiento, pues alcanzó lo que le tocaba, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Como dice ella misma, se trabaja con lo que se tiene. Y luego nos va a servir un montón de ejemplos. Entonces, la primera pregunta que tienen que resolver en talla baja es si su paciente se tiene que estudiar o no se tiene que estudiar, ¿no? Y esto depende esencialmente, ya puedes bajar tu manita, del potencial, o sea, de lo aceptable que es esa estatura para esa persona, ¿no? Y claro que ya al final, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque si Odaris nos salía inaceptablemente chaparrita, pues ya no hay manera de hacerla crecer. O sea, bueno, sí, tapones de plataforma y estas cosas, pero no podemos hacerla crecer. Entonces tenemos que saber, cuando el paciente nos lo consultan por talla baja, si amerita o no amerita estudio. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, pues para saber si amerita o no estudio, tendríamos que ver primero pues su talla diana, ¿no? Claro. Pues aquí la tienen, esa es la fórmula. No sé si quiere que le explique. Aquí, Sí, talla, ¿sí? déjalo. Ponla. Talla diana es papá más mamá más 13 entre 2 para varones o papá más mamá menos 13 entre 2 porque la diferencia intergénero de talla es como de 13 centímetros y entonces eso es lo que permite el cálculo. Ok. Así es. Ahora, Siguiente, por favor. ¿qué condiciones se tienen que cumplir para que esta fórmula sea válida? Pues que los papás realmente hayan alcanzado su potencial genético de crecimiento, ¿no? Que tengamos Porque sí, razones fundadas ajá, para pensar que los papás alcanzaron el potencial genético de crecimiento, porque si no, entonces esa cifra de partida, pues no es confiable, ¿no? no, pues no. Yo cómo voy a Entonces, calcular, estimar una talla diana sobre una mamá crónicamente enferma, ¿no? Por así decir es. algo. Ok, síguele. Bueno, siguiente, por favor. Algunas de las tablas o gráficas que se utilizan, pues son estas, que son de Acércate la otra vez OMS. al micro. Ay, que son de la OMS. Estas, pues, trabajan en percentiles. Siguiente, por favor. Aquí vemos unas en las que se utiliza la desviación estándar, pues también como material. Ajá. Son bastante parecidas las percentiles y las desviaciones estándar. Ujú, Ok. sí. Y bueno, aquí era un ejemplo de más o menos cómo sacar Pero con no la importa, gráfica. regrésate a la tabla porque vamos a usar a Odaris de ejemplo, ya dijimos. Ah, ok, perfecto. 1,42. Eso mide mi cuñada. Eso mide mi mamá, medía más, pero ya encogió.
Bueno, pues entonces sería ver cuánto miden sus papás. ¿Cuánto ver. miden tus papás? Dijimos que miden 1,68 y 1,38, lo cual nos da a 1,40 más menos 6. ¿Es cierto o no es cierto? ¿O Daris? Sí, pero yo quería esos 6. Me quedé sin -4. Hijita, hay que trabajar con lo que hay. ¿Y mides cuánto? ¿1,42? Sí, 1,42. Pues sacaste 2 centímetros más que el promedio. Tampoco hay que ver el vaso medio lleno. También pudiste haber medido 1,34, ¿eh? Ay, no. Bueno, entonces te tocaba entre 1,40 más menos 6, sacaste 1,42. 2 más de los que te tocaban, o sea, 2 para arriba de la media. Francamente, yo creo que vas de gane. Y luego hacer otras reflexiones alrededor de eso. ¿Ok? Pero pues digamos, yo sé que es discutible, pero digamos que no te fue tan mal. Es decir, te pudo haber ido peor, ¿no? ¿Me concedes eso? Sí, definitivamente sí. Sí, vamos a concederme eso. Bueno, ok. Entonces, si te traen a ella a consultar y tú la graficas y la traías alrededor de los 2 años entre el percentil 10, porque ya nos explicaron que nació de 50 centímetros, porque el crecimiento prenatal está asociado a factores de espacio y nutrición, y su mamá pues se cuidó, digo, estaba chiquita, pero pues nació de 49 centímetros y de 3 kilitos, ¿no? 2,800, no sé. Luego en los 2 primeros años los elementos son más bien nutricionales y relativamente poco genéticos, entonces se mantenía por el percentil 10, 5, 10, y luego vemos que a partir de los 4 o 5 años ha estado debajo del percentil 3 y ahí se quedó. Y luego ha navegado ahí en una raya que podríamos simular, que refleja el último percentil. Se la puedes dibujar, que refleja el último percentil, y entonces eso, pero que no esté encima de él. Ajá, más o menos por allá. Exactamente, sí me entendiste, eso. Entonces yo diría que ella, más o menos, con este dibujo que nos están haciendo, síguelo hasta donde está su estatura actual. Creció a una velocidad normal, a un ritmo normal, pero pues con un potencial bajito. ¿Sí me explico? Entonces, si ella me la traen en cualquier punto de este gráfico que está pintado en azul, yo no la estudio. Porque voy a decir, bueno, dado su potencial genético de crecimiento, la paciente está yendo pues, por donde le toca. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces a ella no la estudiamos. Tuviese otra mamá u otro papá y a lo mejor sí la estudiamos porque me queda lejos de donde debería de quedar. La decisión se toma en primera instancia así. Todavía hay algunas preguntas, pero esencialmente ese es el primer elemento de toma de decisión de si se estudia o no. ¿Ok? Realmente es ver, ¿no? Si tiene motivos para estar chaparrito y si no. Bueno, pero todavía vamos a ir a algunos asegúnes. ¿Alguien salió inaceptablemente bajito de acuerdo a su potencial de crecimiento? Supongo que varios de ustedes sacaron esta cuenta. Sí, Hamuri, ¿tú estás bajita? mi mamá mide 1,73 y mi papá medía 1,70 y yo mido 1,53. 1,70 y 1,73. Sí, Eso quiere decir que a ti te tocaba 1,64 más menos 6, 1,58. ¿Y mides cuánto? 1,53. Oye, y no hay así como... Ahí está, @Hamuri. Y no hay como una canasta que tu mamá mira con mucho cariño cuando, comillas, es tu cumpleaños en la que te trajeron. ¿No será que te llevaron una canasta a la puerta de tu casa? No, que yo sepa. O sea, si hay fotos del embarazo y esto, tú de muy chiquitita, ¿sí hay? ¿Te pareces Sí, a alguien de la familia? sí, me parezco mucho a mi ¿Tu tipo papá. de sangre es compatible, todo esto? Sí, Ah, bueno. Vamos a tener que estudiarte, porque entonces a ti sí había que estudiarte. Este es el caso diferente, ¿no? qué triste.
¿Por qué estará chaparrita? Ahorita lo vamos a decidir, ¿sale? En última instancia nos vamos a quedar a idiopático, que es griego, para no sabemos por qué, ¿verdad? Pero bueno. Sí, Doc. Ya vi a la doctora Rita. Perdón, doctora, pero hoy estamos particularmente festivos. Creo que porque es de noche. Entonces vamos a averiguar por qué, pero la primera decisión que hay que tomar es si se estudia o no se estudia a su paciente en función del potencial de crecimiento. En el caso de Odaris, tendríamos que preguntarnos si esa talla baja de sus papás es confiable o no. Porque aunque le está dando para una estatura que ella considera aceptable, tampoco podemos estar seguros de que no hay un problema que es, digamos, hereditario, ¿no? Y recordemos que algunos de los problemas que causan talla baja, como la acidosis tubular renal, por ejemplo, tienen un componente hereditario de presentación familiar. Entonces todavía yo le concedo que tiene una talla correspondiente a su talla diana, pero habrá que preguntarse si eso no está atado al hecho de que hay una enfermedad que corre en la familia, ¿no? Y recordemos que el cuadro clínico de acidosis tubular renal es dificultad para la ganancia de peso y talla, con deshidratación fácil, con vómitos frecuentes en la infancia, entre otras cosas, ¿no? Estamos hablando a grandes rasgos. Entonces, mi última pregunta para saber si confío en eso es, ¿tú no tuviste ese problema cuando estabas niña? No, Cuando para estaba, nada, doc. No. Pues entonces tienes talla baja constitucional o familiar, ¿no? Y Hamuri, ¿tú no tuviste algún problema? ¿No tuviste una infancia tormentosa, plagada de enfermedades? no, de hecho fui muy saludable y lo único que sí recuerdo cuando estaba pequeña era muy delgada. No, no fui gordita hasta los 10 años. Pero ¿por qué serías, pero muy delgada debajo, o sea, como para que te manejen por desnutrición? No, nunca me manejaron por desnutrición. No, yo también fui flaco, y difícil de creer, pero yo también fui flaco en la infancia. Lo que Pero pasa no, es que luego la flacura que los papás consideran en realidad es normopeso. pues realmente no, o sea, enfermedades no No, no tuve. ubicas tú que hayas tenido, evidentemente no eres cardiópata, ni asmática descompensada, ni tienes displasia broncopulmonar, ¿verdad? No, Entonces, algo así como desnutrición, vómitos recurrentes, parasitosis, hospitalizaciones, una cosa así que recuerdes, la verdad es que parece que no. tampoco. Lo Por- único que tengo es un tumor de hueso en una costilla que resultó ser benigno, pero eso me lo detectaron a los 10 años. Fuera de Ajá, eso, pero es costilla, así que eso no determina crecimiento longitudinal. ajá, exacto. Oigan, ¿y alguien resultó demasiado alto? Yo también. Aquí el compañero que está de visita es demasiado alto. Yo también salí demasiado alto. Pero eso es trampa porque mis papás, pues en la familia de mi mamá era muy pobre. De hecho, se murieron de desnutrición y de parasitosis varios de sus hermanos, ¿no? Entonces es como evidente que en mi familia no se alcanzó el potencial genético de crecimiento y ya mi generación pues sí lo pudo alcanzar. Así que no solo yo, sino casi todos los primos del lado materno somos más altos de lo esperado, porque partimos de una talla diana imposible de calcular o no confiable, porque tenemos padres que no alcanzaron su potencial genético de crecimiento por carencias en la infancia. Entonces, todo esto va, llevamos 40 minutos casi a decidir quién se estudia y quién no, ¿ok? Se estudia entonces aquel paciente que está por debajo de 2 canales percentilares de lo que se esperaría para su talla diana. Entonces calculamos, averiguamos si los papás tienen una talla diana confiable. Si la tienen, la calculamos. Vemos en qué percentil queda. De ahí vemos el gráfico de crecimiento de nuestro paciente y vemos si se está alejando progresivamente del canal que le toca o si queda por fuera de 2 canales percentilares. Si ese es el caso, ese paciente hay que estudiarlo. Si ese no es el caso, como el caso de Odaris, le decimos, bueno, señor, señora, pues es lo que le tocaba para la genética que tienen. Se trabaja con lo que se tiene, que es la frase de la semana, ¿no? Es lo que es, hay lo que hay.
La otra razón para estudiar un paciente es que estuviera alegremente, digamos, creciendo en el percentil 25 y de repente cae 2 canales percentilares. Y esto es algo que hacemos longitudinalmente a lo largo del tiempo. Iba bien y de repente su velocidad de crecimiento, este es un concepto interesante, dejó de ser normal, porque el dibujo que hicieron de la curva en azul, no, porque nadie encoge, doctora, así que no puede ser como lo estás dibujando. Bueno, los viejitos se encogen. La velocidad de crecimiento que está dibujada en azul es una velocidad de crecimiento normal, siguió un ritmo adecuado, reflejó una curva percentilar. La curva del percentil 5 es una velocidad de crecimiento, un ritmo de crecimiento adecuado, porque refleja una curva percentilar. Una velocidad de crecimiento lenta es una que se va cambiando de canal percentilar de uno a otro menor. Y eso es lo que nos interesa. Una velocidad de crecimiento lenta también amerita o reducida. Eso también ameritaría estudios. Esos son los 2 pacientes que se estudian. Para entender, entonces, en el esquema, en el mapa mental, ¿a quién estamos estudiando? Nos regresamos, por favor. Doctor, Bueno, tengo ahí una estaba el pregunta. ejemplo. Ahí. Doctor. ¿Me está hablando? Perdón, no lo escucho. ¿Qué pasó? Que tengo una pregunta. A ver, dispara, pero acérquense al micro porque tengo muy malas bocinas aquí en el hospital. Ok. ¿Fracturas de repetición pueden provocar un retraso en el crecimiento? Te lo voy a contestar con otra pregunta. ¿Por qué alguien tendría fracturas de repetición? Es que un vecino de mi casa, cuando yo crecía, era un niño, como a los 7 años, tuvo 7 fracturas en el brazo a lo largo de unos 4 años. Y el otro día que pues ¿Alguien fui llame al a... DIF? Ajá, lo mismo pensaba yo, pero pues tenía 4 hermanos y cada vez se inventaba una historia de cómo se fracturaba. Y el otro día lo vi y, o sea, no estaba chaparro, pero no estaba tan alto como sus hermanos. Tiene 2 Bueno, lo que hermanos, pasa un es que hermano el mayor. maltrato infantil es una de las alternativas del paciente desnutrido por depresión. Y eso puede impactar la talla. Entonces digo, no conozco a tu paciente, a tu vecino, pero una de las cosas que yo metería en consideración es esa. ¿Quién se rompe el brazo 7 veces? Generalmente es algo que te hacen, no que haces tú, ¿no? Entonces, Sí, o sea, todas sus yo historias eran de pensaría en caídas. maltrato y depresión de verdad. Digo, es muy superficial el análisis del caso. Pero, y si tiene otras fracturas en múltiples lugares, igual maltrato y sin osteogénesis imperfecta o algo, pero ahí estamos hablando de talla baja patológica. Entonces, ese caso, me faltan datos para saber, pero habría que preguntarse por qué ese paciente se rompió tantas veces los huesos y cómo eso pudo haber impactado. Esencialmente, solo fracturarse no. Solo fracturarse no. Aquí la pregunta que podría impactar la talla es por qué se fracturó, pero ya nos estamos metiendo en Honduras. Ok, gracias. Ok, bueno, síguele. esto ya lo comentaron. Ajá, Ya la lo que sigue. comentamos, sí. Bueno, estos eran unos ejemplos de cómo se veía o sea, ya graficada. Ese Sodaris ya la hicimos. Talla baja familiar. Así es. Claro. Y tenemos otra, a ver, de cuando hay retraso constitucional del crecimiento. Pero ese gráfico, ese dibujo está mal. Sí, Te voy a explicar por qué. Ajá. El retraso constitucional del crecimiento es algo que no se ve, se puede ver, es decir, podría ser correcto lo que estás dibujando, pero es más frecuente que tú encuentres el retraso constitucional de crecimiento como un problema de consulta en los pacientes que tienen retraso del brote puberal. Es decir, iban más o menos bien a los 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 años, iban más o menos bien.
Y se Y detienen entonces, después. Ajá. en vez de tener el brote puberal a los 13, los varones, porque este es un gráfico de varones, lo tiene a los 15 o a los 16. Ujú. Y entonces te vas a dar cuenta que ese paciente es un paciente con una pubertad retrasada, que cuando todos los demás están creciendo a gran velocidad, este paciente no. Y Sí. entonces es ahí donde cae en canales percentilares y es ahí donde te das cuenta que hay un retraso del crecimiento. Y ahí ahorita cuando hagamos el mapa mental vamos a ver los estudios que sustentarían eso y cómo tú puedes saber que ese paciente va a acabar midiendo lo que tiene que medir. Así es. Que también Ven- debemos de tener algún compañerito acá que fue chaparrito hasta los 15 y que entró chaparrito a la prepa y que hasta la prepa creció. ¿Hay alguien de esos aquí presente? ¿O de esas? ¿Nadie? ¿Nadie fue el último Tanner del salón? Yo, doctor. Ahí está. Igual ya llegaste, no importa, Misael. ¿Tú fuiste chaparrito hasta los 15? Sí, hasta los 15, 16. Hasta los 16. ¿Y cuánto mides ahora? Como 1,72. ¿Esa es tu talla, Diana? Sí, está dentro de la talla diana. Ah, eso quiere decir que lo que pasa es que tú lo que tuviste fue una pubertad retrasada, ¿no? Entonces, este es el ejemplo del retraso constitucional del crecimiento que se hace más notorio en el adolescente. En los niños pasa por bajito normal, pero en el adolescente se hace muy evidente porque todos crecen y tú no, ¿no? Lo que pasa es que creces después. Pero esto es una variante de la normalidad que acaba en talla normal. Bueno, es que los chaparritos Ujú. también acaban en talla normal. Ya definiendo normalidad como la definimos. Ok, Sí, nos solo pasamos tarda un al poquito mapa, más en porfa. llegar. Tardan más en Sí. llegar, claro. Ujú. Al mapa, porfis. Sí, al mapa, al mapa. Entonces ahí está, ok. Ok, pues bueno, ya que hemos definido entonces cuáles son los pacientes que vamos a estudiar, esto basado en que sabemos que es una talla baja no esperada, en el contexto que ya hablamos de los determinantes que pueden condicionar que sea una talla considerada baja y objetivamente baja porque también tomamos en cuenta los factores parentales o genéticos, o bien que en un seguimiento haya caído 2 canales percentilares de su crecimiento, no como yo lo estaba dibujando, sino que en forma prospectiva, pues simplemente veamos que de dirigirse en un mismo línea o canal percentilar, pues va aumentando su estatura, pero ya no en el mismo ritmo o velocidad de crecimiento que antes lo estaba demostrando. Ok, entonces ya entendimos el concepto de velocidad de crecimiento. Síguele. Entonces lo que vamos a hacer, ya decidimos que este paciente debe ser estudiado porque su chaparrez es inaceptable. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer para organizar este estudio es evaluar el peso. Está bien, talla baja no esperada. Está muy bien tu diagrama. Síguele, evaluamos el peso, ábrele. Y tienes 2 posibilidades. Entre las cuales está que el peso sea alto o normal, o bien que sea un peso bajo para su talla. Primero vamos a abordar el que involucra No, primero los flacos. primero los flacos, de acuerdo. Sí. Peso bajo para su talla. Bueno, Ajá. en este caso, pues realmente tenemos que ver que el paciente esté adquiriendo los nutrientes necesarios para crecer. Entonces, vamos a tener que si su ingesta es insuficiente, Claro, tenemos podría varios ser que el factores. paciente esté, porque fíjense, este es un desnutrido que no creció. Entonces, evidentemente, el compromiso nutricional está explicando por qué no está creciendo, porque además tiene peso bajo incluso para la talla. ¿Ok? Así Quiere es. decir que la desnutrición es la causa del potencial de la chaparrez. Ahora, puede estar desnutrido porque no come o puede estar desnutrido aunque coma. Y el abordaje es diferente. Si su paciente está desnutrido porque no come, entonces síguele. Pues puede ser
ya sea que haya un acceso limitado a la comida, o sea, que no tengan dinero, que no tengan acceso al lugar, Ajá. o En cuyo caso pues denle de incluso, comer, por Dios, ¿no? Claro. ajá, puede ser que el niño sí tenga hambre, pero que hay algo que le impide comer, o sea, por ejemplo, que tenga reflujo gastroesofágico y se sienta mal o dolor abdominal después de comer, lo que nos hablaría pues ya sea de una parasitosis, como por ejemplo una giardia o una disfagia por Erge. Entonces Ajá, pues habría ábrelo, que ábrelo, estudiarlo ábrelo. más a fondo. No, abre Sí. el mapa en disfagia y abre el de, ajá. O puede ser que no tenga hambre, síguele, déjalo abierto. Luego lo voy a Ujú. repasar. Ok, o puede ser que no tenga hambre y esto pues se puede dar sobre todo por problemas psicológicos o asociados al ambiente. Ujú. O sea, hay algunos medicamentos que también te pueden causar poco apetito, ¿no? Pero si no los está tomando, sería necesario investigar un poco más para ver si el niño no tiene depresión, si no sufre maltrato, abandono o pues trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Entonces tú tienes Como el la anorexia o paciente, la bulimia. fíjense, que no está comiendo. Que si no está comiendo porque no hay comida, hay que darle de comer. Si no está comiendo habiendo comida, entonces puede ser, como dicen bien, porque no le da hambre, pero el niño, digo, yo tengo un niño que come poco y mal, pero no está desnutrido y sigue creciendo. Lo que pasa es que no come como el hermano, pero suficiente come porque está creciendo. Entonces los niños normalmente, por más melindrosos que sean, y nosotros digo, por lo menos a mí me educaron así, que si no te lo comías, pues mi mamá era una nazi, lo que pasa es que ella tiene Alzheimer, pero era una nazi. Podrán suponerlo porque pues evidentemente yo igual, ¿no? Entonces, claro que ponía el plato y entonces decía, pues, ¿qué hay de comer? No, pues, ya sabes, puchero, que no nos gustaban las verduras. Y entonces era un drama y mi mamá la verdad es que evitaba la fatiga, porque nos decía, pues, ella no se peleaba, no gritaba, sino que decía, pues, si no te lo comes, te lo cenas, hijo, y si no te lo cenas, pues, te lo desayunas. Y entonces, pues, nos decía, pues, no lo voy a comer, pues, no lo comas. Yo tengo hambre, pues, ahí está tu puchero, pero no quiero puchero, bueno, pues, entonces no hay nada más. Yo tengo hambre, y entonces esta era una discusión circular, ¿no? Hasta que decías, pues no como, pues no comas. Y entonces en la cena preparaba tu cena favorita y tú decías, qué rico, pizzas, pues hijo, pero para ti hay puchero, ¿no? Pero quiero pizzas, como no, hijo, cuando te acabes tus verduras, te doy tu pizza y así. Podíamos llegar hasta el desayuno, pero hasta allá no pasaba más, porque el hambre es bien mala consejera con los niños, ¿no? Entonces, pues acaban que te comes. Ustedes saben, los que los educaron así saben de qué estoy hablando, ¿no? Así que el niño no se muere de hambre habiendo comida. Si el niño hay comida y está comiendo tan mal que se está desnutriendo, ojo con esto, hay un problema y tienen que investigar el problema. Puede ser que el niño exprese interés por comer y se detenga, porque eso de sí tiene hambre había que explicarlo un poquito más. Entonces puede ser que exprese interés por comer, pida la comida y coma muy poquito y efectivamente en Giardia la clínica es que el niño empieza a comer y le causa dolor abdominal y por eso detiene la ingesta de alimentos y en enfermedad por reflujo la disfagia genera, pero hay otros diagnósticos, pero la disfagia es la que detiene la ingesta porque comer es incómodo, pero el niño quiere. Si el niño no muestra interés por la comida, viendo comida y está llegando al grado de desnutrición, o tiene inhibición farmacológica del apetito, o tiene abandono social, depresión o maltrato, o tiene anorexia, esas son sus posibilidades. Y este es el paciente que se va a psiquiatría infantil, como está en el mapa. ¿Okay? Y ese es el abordaje del niño que no está comiendo a pesar de que hay alimentos. Ahora, si el niño nos parece que está comiendo lo suficiente y sin embargo lo vemos desnutrido, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso tendríamos que ver si lo que está comiendo es adecuado para aportarle los nutrientes necesarios o no. Entonces, si Claro. está comiendo adecuadamente, tendríamos que ver si, por ejemplo, no tiene diarrea crónica o intermitente. Entonces, pues si la ¿Por tiene, qué? ¿Por qué? porque entonces no se están absorbiendo los nutrientes como deberían.
Porque el primer problema que tendríamos que pensar es malabsorción intestinal. ¿Por qué si se lo está comiendo no está subiendo de peso? ¿Por qué si la cantidad de las calorías y la calidad del aporte nutricio es adecuada, el paciente no está subiendo de peso? Y entonces puede ser porque el paciente tenga malabsorción intestinal. Esencialmente todas las categorías, las causas de malabsorción intestinal, ya vimos la clase de diarrea, ¿no? Están contempladas en el abordaje de diarrea crónica o intermitente. Así que sacamos ese otro mapa mental y lo aplicamos. Y si el paciente cae en diarrea crónica o intermitente, mira, este paciente está desnutriéndose porque está mal absorbiendo. Y de ahí podemos sacar otra vez giardiasis, pero podemos sacar fibrosis quística, pero podemos sacar intolerancias a alimentos, pero podemos sacar diarreas osmóticas, pero podemos sacar un montón de cosas, ¿no? Sí, de hecho ahí están, pero ahí están. Claro, enfermedad celíaca, insuficiencia pancreática, enteropatía sensible a proteínas, hay un montón de cosas, ¿ok? Así es. Pero esa clase ya la tuvimos, así que no la vamos a repetir. Bueno, entonces se va a abordar como ya lo vimos. Si el paciente no tiene diarrea crónica, ni diarrea intermitente, todavía nos falta otra posibilidad, que aquí hay que componer este diagrama. Si tu paciente no tiene diarrea crónica, ponle un nodo debajo del no. Ahí, agrega algo. Y ponlo debajo del no, ahí, pero arriba del exceso de demanda. Claro. Anda, se lo cuelgas ahí abajo. Porque entonces lo que tienes que hacer es un coproparasitoscópico de todas maneras. Pero recuerda que en diarrea crónica solo contemplamos a los parásitos unicelulares porque son los que causan malabsorción y diarrea. Pero otros helmintos, o sea, parásitos pluricelulares, los helmintos, pueden, no es que el paciente tenga malabsorción, sino que están consumiendo nutrientes y entonces, porque los absorben los parásitos, pues no los absorbe el paciente, para ponérselos en términos fáciles, ¿no? Entonces yo tendría que buscar el mintiasis, porque esa podría ser una causa de desnutrición. ¿Qué tal que tiene 2 tenias el paciente, verdad? Sí. No, eso no causa diarrea, pero causa una discrepancia entre la ingesta calórica y la ganancia ponderal. Entonces hago el copro. Si en el copro me salen parásitos, pues lombrices, pues ya tengo diagnóstico. Si en el copro no me salen lombrices, es entonces que viene tu problema de exceso de demanda. Y pues ya cuando hay exceso de demanda hay que buscar otras enfermedades que pudiera tener, o sea, ya crónicas. Por ejemplo, pues cardiopatías congénitas, asma no controlado, pues la acidosis renal tubular. Sí, entonces aquí, pero esto todavía hay que detallarlo más. Ciérrale, por favor. Y entonces, le haces el copro. Si el copro sale positivo, pues ya tienes diagnóstico, dale al Vendasol, ¿no? Si el copro sale negativo, entonces me quedo con las posibilidades de que este paciente esté, a pesar de que come lo suficiente, comillas, no está subiendo de peso, y la explicación potencial es que no esté subiendo de peso porque su tasa metabólica está incrementada. Acuérdense que ya quitamos fibrosis quística, ya quitamos todas las de diarrea. Y esto es lo que luego les da trabajo con el mapa mental. Todo lo que está del lado de diarrea crónica intermitente ya no juega, porque ya descartamos eso. Así que esto no es fibrosis quística, no es enfermedad celíaca, no es colitis inflamatoria, no es nada de eso. Nuestro paciente entonces, que no tiene diarrea crónica ni intermitente y que no tiene lombrices, pero que está desnutrido a pesar de comer bien, ojo, ¿quién es nuestro paciente? Ese podría tener una tasa metabólica incrementada. ¿Esto en quién ocurre? Ocurre en cardiopatías congénitas, pero pues, onda que el paciente estaría morado, aunque algunos de los acianógenos lo pueden hacer. Podría ser una displasia broncopulmonar que incrementa la tasa metabólica por el incremento del gasto calórico, por el incremento del trabajo respiratorio. ¿Ok? Podría ser una asma mal controlada, mismas razones.
Podría ser una insuficiencia renal crónica que no estuviese diagnosticada, pudiese ser una acidosis tubular renal y en un caso más complejo podría ser una fibrosis, dudo que sea una fibrosis quística porque la fibrosis quística solo desnutre cuando causa insuficiencia pancreática exócrina y entonces causa diarrea intermitente, ¿ok? Esa yo más bien la quitaría de allá, pero podrían ser las otras. ¿Ok? Entonces nosotros en este paciente lo que tenemos que hacer es investigar las condiciones pulmonares, ver si tiene un soplo y si no lo tiene, entonces necesitamos una función renal, un examen general de orina y una gasometría para que hagamos el abordaje de acidosis tubular renal. ¿Sale? Okay. Y con esto ya se completa este esquema. Y ya mero acabamos la mitad de la clase. Si la dieta es inadecuada, entonces lo que hay que hacerle es orientación nutricional, enseñarle qué es lo que debe de comer. Y si mejora, pues ya acabó, y si no mejora, pues le estudiamos de todas maneras. Ajá. Ahí sacamos una flecha a la dieta adecuada. Exactamente. Y ya quedó nuestro diagrama. No, no es floating topic, es flecha nada más. Allá. Quítese de esas dos veces y saca la flecha hacia allá, déjala ahí, suéltala ahí, suéltala ahí. Exactamente. Nada más que no sale de orientación, sale de sin mejoría. Ándale, y ya te queda. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? No, Doc, está muy claro. No, bueno. No. A esto me pagan mal, pero me pagan. Ok, entonces cerramos esta primera mitad de peso bajo para la talla. Y tenemos a todos, y estos, voy a aclarar, los junto a los de normopeso y a los gordos, porque evidentemente si está de normopeso para su talla, ojo, peso para la talla, si está de normopeso o está gordo, eso descarta desnutrición, malabsorción, acidosis, displasia pulmonar, fibrosis quística, descarta todas esas y nos dejan todos los del lado izquierdo de tu mapa mental quedan con índole hormonal, comillas, pero con una explicación que de una u otra manera pudiera pasar por el índole hormonal. Nos queda la dieta inadecuada, pero estamos hablando de los gordos de carbohidratos. Porque estos podrían tener, o de los que se están desnutriendo, pero muy apenas, porque primero se... No. Estamos hablando de los que tienen desnutrición proteica, porque podrían tener un peso normal, pero tener un bajo aporte de proteínas. Es de los que estamos hablando en dieta inadecuada. Esto hay que corregir esta nota. ¿Ok? Los de dieta inadecuada estamos hablando de los que tienen un peso que aparenta ser normal, pero que tienen déficit proteico. ¿Ok? Como el kwashiorkor, pues podría pesar suficiente, pero tener talla baja, pero el peso es de agua, porque tiene incluso hipoalbuminemia. Estamos hablando específicamente de ese contexto. Y la verdad es que el diagnóstico no se hace por talla, se hace por una clínica bastante más florida en otro sentido. De manera tal que luego nos quedan los otros. Y aquí no está Odaris, porque Odaris ya quedamos que ella ya sabíamos que su talla diana, ella ni la íbamos a estudiar, ¿no? Aquí a lo mejor está Hamuri. A lo mejor está Hamuri. A lo mejor no. Ahorita nos vamos a enterar. Ella dice que no tiene historia de enfermedad, ni que era una vomitadora fácil cuando estaba en los primeros años de la infancia tampoco, entonces parece que no hay enfermedad. Pero bueno, nos quedamos con eso. Entonces, dependiendo de la edad, porque esto del Tanner depende de la edad. La escala de Tanner solo tiene sentido preguntarla si tu paciente está en la periadolescencia. Porque si es un niño de 8 años, como para qué le estamos buscando Tanner, ¿no? ¿Sale? Entonces, el abordaje solo incorpora Tanner en los adolescentes, en los cronológicamente adolescentes. ¿Ok? Podemos dejarlo así porque nos puede servir para otra cosa. Si nuestro paciente está pre-Tanner
o no tiene caracteres sexuales secundarios, pues entonces, pues bueno, si es un paciente que explica edad no esperada, no entiendo qué querías decir allá. Justamente lo que usted comenta, doctor, que como pues es No un te oigo, paciente- acércate por favor al micro. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, Estaba platicando que justamente como usted comentaba, doctor, pues si es un paciente que está en una edad en la que no se espera la madurez sexual, pues no es prepuber, entonces esperado pon ahí simplemente. prepuber, no edad no esperada, porque edad no esperada es, por ejemplo, ahora que cumplí 48, la verdad es que no me lo esperaba. Es un prepuber. Entonces, bueno, pues no le esperamos un brote puberal. Y entonces está inaceptablemente chaparrito porque cayó 2 canales percentilares o porque está debajo del percentil que le corresponde de acuerdo a su talla diana. Y ya sabemos que no es de desnutrición porque tiene un peso adecuado o alto. Entonces decimos, caray, esto no está muy normal, hay que estudiarlo sí o sí, y el estudio pasa por la edad ósea radiológica. Explícanos lo de la edad ósea radiológica y dinos cómo se toma. Muy bien, pues este es un estudio que se realiza Salto, por favor, más cerca del micro. Ok, este es un estudio que se puede realizar de primera elección para los pacientes que requieran justamente que se evalúen y que puede dar diferentes resultados y nos dan una aproximación más precisa de la madurez biológica y no cronológica del paciente según la madurez de sus huesos. Se toma en la mano no dominante y se pueden observar entonces los centros de osificación y lo que es importante aquí, lo que nos va a dar pauta para nuestro actuar clínico es justamente comparar si la edad ósea coincide con la talla, que es baja, que por eso está en este abordaje, o bien si coincide con la edad cronológica. En este caso tenemos ejemplos de una edad retrasada, donde se reporta que la edad cronológica es de 1 año, pero la edad ósea o la madurez biológica del paciente es de 6 meses en Claro. su radiología. Y ve que la explicación que te ofrecen es hipotiroidismo, ¿no? Exactamente. Dije que sí, casi siempre la explicación era de índole hormonal. Entonces, ustedes no tienen que interpretar estas placas. El radiólogo les dice la edad ósea para que no se quiebren la cabeza y les dice de cuánto es. Y tú vas a comparar la edad que tiene tu niño con la edad que tienen sus huesos, que es lo que nos dice la radiografía. Y digamos, esto es un poquito más complejo de explicar. La edad a la que su estatura es ¿Dependiente? adecuada. Okay. Es decir, tu niño tiene 8 años, pero tiene huesos de 6, ¿no? Para poner un ejemplo que podamos entender. Y luego tú dices, bueno, su estatura, ¿como de qué edad es? No sé si esto queda claro. ¿Queda claro? Sí. Sí. Entonces, A si mí no me quedó muy si claro, tú doctor, tienes un perdón. niño que tiene 8 años, pero tiene huesos de madurez de 6 años y una estatura de 6 años, entonces hay una congruencia, digamos, en que su madurez ósea coincide con la talla. Con la talla. Lo que estoy describiendo es el otro lado, doctora. Coincide con la talla. Entonces yo digo, tiene huesos inmaduros. Por eso es que no han crecido, porque no han madurado. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿por qué no están madurando esos huesos? ¿Ok? ¿Por qué no están madurando esos huesos? Y tiene 2 explicaciones. O tiene un retraso constitucional del crecimiento, o tiene una alteración hormonal. Entonces el abordaje de este paciente es con un perfil hormonal que habitualmente incluye hormona del crecimiento, cortisol y perfil tiroideo, para averiguar si alguno de estos tiene potencial para explicar la razón por la cual los huesos no están madurando, como la radiografía que nos mostraron. Si aparece una alteración, entonces decimos, esta es la razón, hay que tratarla, y si no aparece ninguna, nos quedamos con la probabilidad de retraso constitucional del crecimiento. Si por otra parte nosotros vemos que los huesos el niño tiene 8, tiene talla de 6, pero tiene huesos de 8, esa es Odaris. Si la hubiésemos estudiado nos hubiese salido así, ¿no?
tiene una talla baja constitucional o familiar. Y ojo, no confundir la talla constitucional, es decir, naciste para ello, con el retraso constitucional, que es otra cosa. Tu familia crece lento, pero acaba por terminar de crecer hasta donde quisieras. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, a la talla baja constitucional no le podemos hacer nada. Esto es discutible, porque uno podría argumentar que el uso de hormona del crecimiento le podría hacer ganar entre 3 a 5 centímetros a este paciente, y si a Odaris le ofrecemos 5 centímetros, ¿los quieres, Odaris? No sé. ¿No quisieras 5 Creo que centímetros no. más? ¿Por qué no? No sé. Bueno, entonces sí, lo tomo. No te voy a decir lo que dijo tu compañero. Dijo que porque sí estás chistosa, dijo. Ay, Rodrigo. Ya le dije que eso es muy grosero de su parte. Mira, y aquí hay una reflexión que es bien importante en lo biopsicosocial de la carrera de medicina. Hacerte crecer 4 o 5 centímetros más con hormona del crecimiento te hubiese dejado en 1,47. ¿Ok? Que igual sería talla baja. Pero te hubiese enseñado cada que te aplicaras una dosis de hormona del crecimiento que tu estatura era algo inaceptable, incorrecto y que debía ser corregido. Y el impacto emocional que tiene eso es enorme, porque te hace que tu autoimagen o tu percepción personal sea de una persona inadecuada e incorrecta, que su chaparrez es algo que no se debería de aceptar. Por eso, la recomendación es en contra de tratar la talla baja constitucional, porque el costo es mayor que el beneficio. Entonces tus papás yo creo que habrán hecho lo correcto y te enseñaron a querer tus 1,42 y a ser feliz alrededor de tus 1,42. Y eso te genera un adulto chaparrita, pero funcional, ¿no? Sí. Cosa que tú vas a tener que hacer otra vez si decides reproducirte, pues lo conveniente, ya si no encuentras un alemán de 1,90 que le gusten las chaparritas, creo que también puede ser Noruega o alguno de esos países nórdicos. Creo que en algunos lugares de África también hay gente de estatura muy alta, ¿no? Entonces si tú, pues bueno, puedes mejorar la raza, ya sabemos, acuérdate que todo mestizaje es mejora de raza. O puedes educar a tus hijos e hijas, si los tienes, en aceptar su estatura, ¿no? Eso va a ser infinitamente más funcional y un mejor resultado final. Entonces ahí hay que tener cuidado, valorar el impacto. Y esto yo luego se los extiendo a los alérgicos, porque pues riníticos alérgicos sabemos un montón en Yucatán y casi ninguno se trata. Pero las señoras quieren que uno les quite la tos a los niños, y los niños están felices y funcionan y juegan y aprenden y duermen bien y toda la cosa, pero estornudan en la mañana, y entonces las señoras quieren que sus hijos no estornuden y te obligan a darles tratamiento. Y la verdad es que cuando yo hacía pediatría me negaba rotundamente, porque le decía, bueno señora, usted también estornuda en la mañana. Sí, doctor. O el marido, alguno de los dos es infalible, ¿no? Porque de algún lugar lo sacaron. Oiga, ¿y usted toma medicamentos? No, doctor. ¿Por qué? Pues porque estornudo en la mañana y ya se me quita. Bueno, señora, entonces si usted medica a su hijo todas las mañanas, pues va a dejar de estornudar, cosa que a él no le importa porque funciona igual, pero va a dejar de estornudar, pero se va a comparar con sus compañeritos y se va a dar cuenta que los demás no toman medicamentos, y entonces su construcción de autoimagen va a pasar por el hecho de que es un enfermo crónico que requiere tomar un medicamento todos los días para ser normal, y eso tiene impactos. Así que esto va mucho más allá de talla baja y se extiende un montón de cosas. Los medicamentos crónicos tienen que estar bien justificados, sobre todo en pediatría, porque construyen la imagen personal. Yo no quiero construir a un niño como enfermo crónico a menos que no me quede de otra. Y miren que yo navego el mar de los enfermos crónicos, ¿no? Pero eso no se hace a menos que no te quede de otra. Entonces, bien por tus papás,
porque parece que estás feliz con tu estatura. Y eso es lo que hay que hacer, eso es justo lo que hay que hacer. ¿Sale? Sí. Bueno. Síguele. De acuerdo, pues ya No vi abordamos. It, yo no voy a ver películas, Efraín, para pasar malos ratos. La vida ya me da suficiente de ello. Pues bueno, entonces continuamos con que ya habíamos considerado que la evaluación de Tanner únicamente se va a aplicar a pacientes en los cuales se espera y en estos de edad Otra vez prepuberal. el micro, no te oigo bien. Ya habíamos considerado que la escala de Tanner se aplica únicamente a pacientes en los cuales se espera y estos pacientes de edad prepuberal, pues fueron los que se nos comentaron hace un momento, pero continuando con los que sí se evalúan porque se espera en una etapa peripuberal, por llamarlo de alguna manera, entonces podemos hacer esta evaluación ósea radiológica y no considerar ya como seguimiento únicamente, en dado caso de que hubiéramos sospechado un retraso constitucional de crecimiento, porque aquí en esta edad ya estamos esperando que haya una influencia de las hormonas. Esencialmente, vamos para simplificar esto, esencialmente la edad ósea radiológica sirve para que tú compruebes si tu paciente tiene probabilidades de tener un trastorno hormonal como explicación de su talla baja. Eso es lo que hace la edad ósea radiológica. Consta que no es lo mismo decir explicación hormonal que enfermedad endocrina. Son dos cosas diferentes. Porque en el retraso constitucional del crecimiento del paciente que tiene pubertad tardía, va a haber esta discrepancia, pero ese paciente no está enfermo. Es una variación de la normalidad. Entonces, en el prepuber, la discrepancia de la edad ósea radiológica es un problema hormonal. Y en el peripuber o adolescente, no necesariamente. Eso depende de cómo está su Tanner. Ahora, si al mismo tiempo tu paciente tiene un Tanner 1, una talla baja y una edad ósea retrasada y tiene 14 años, como el compañero que se confesó de puberto tardío, pues entonces sabemos que esto debe ser una pubertad retrasada y un retraso constitucional del crecimiento y que va a acabar bien la historia, ¿no es cierto? Si vemos que el Tanner está avanzado, decimos, caray, aquí hay otro problema, ¿no? Este está más bien con talla baja constitucional, este nació chaparrito, como Hamuri, ¿no? Se sacó la lotería genética la compañera Hamuri, pero a la inversa, ¿no? Pero eso es lo que hace la dosis radiológica. Entonces, esencialmente el razonamiento es el mismo. Creo que si abres estas diapositivas. ¿Quién es Eddie? ¿De qué estás hablando, Vicente Efraín, en el chat? Del libro de IT. Es que en este te explica pero que el club del libro es a otra hora y en otro grupo de Teams, doctor. Por eso, pues no me respondo lo que me preguntó. Es que pensé que estabas hablando de la película, pero igual tampoco sufro con libros. Gracias. Como ven, es el mismo razonamiento que sale en los tres grupos de edad. Entonces lo que tenemos que entender es el uso de la edad ósea radiológica. ¿Ok? Y es lo mismo, si la madurez ósea... No, chao Vicente, que se quede nada más, que acabe su crítica literaria. Es lo mismo. Si ven dudas, ya está desplegado todo el mapa. ¿Hay dudas en esto? La decisión se repite. Si hay madurez ósea menor a la edad cronológica, la explicación podría ser hormonal. Y hay que buscar por allá, y puede ser por patología hormonal o por retraso constitucional del crecimiento. Si la edad ósea coincide con la edad real de tu paciente, eso quiere decir que tu paciente lo que tiene es una talla baja constitucional. Nació chaparrito. En el caso de Odari sabemos por qué, en el caso de Hamuri no sabemos por qué, pero nació chaparrita. Las explicaciones se asientan en el hecho de que la talla es poligénica.
También es multifactorial, pero los factores ya los retiramos del estudio de Hamuri, así que nos quedamos con que es poligénica. ¿Ok? Entonces puede explicarse porque tiene tíos bajitos, tías bajitas, el abuelo es bajito y se sacó los peores genes que pudo escoger en términos de estatura, ¿no? Sacó los de inteligencia porque por eso está terminando medicina, pero pues no sacó los de estatura, ¿no? Y recuerden además que en las cuestiones poligénicas o de la herencia que sigue patrones no mendelianos, cosa que ya explicamos en clases, podría ser que estemos hablando de genes que brincan 2 o incluso 3 generaciones, porque acuérdense que algunos genes solo se expresan en función del imprinting genómico o del silenciamiento derivado mi vida. O del silenciamiento derivado del progenitor que hereda el gen en cuestiones. O sea, hablamos de metilación diferenciada o silenciamiento genético, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que la talla de Hamuri debe ser poligénica y que en función de que su estatura, como la de todos, es poligénica, ella pues expresó los genes de talla baja que han de rondar. ¿Tienes tíos o abuelitos chaparritos o primos chaparritos, Hamuri? Sí, de hecho sí, pero la cosa es que igual, o sea, de mis abuelos para arriba y alrededor de esas edades tuvieron también mucha desnutrición, Pero eso no impactaría tu talla. De las primas que son de mi generación, hay varias que somos de la misma edad, así súper chaparritas. Bueno, ahí está. Pienso que viene hay un gen de chaparrés rondando en tu familia. Ah, ¿no? ok. Yo creo Porque que la sí. estatura afectada de tus abuelos por desnutrición no cuenta porque eso no te impacta a ti. Ujú. Si tus primas bien alimentadas y sanas están bajitas como tú, eso debe de ser porque como la talla es poligénica, ustedes comparten determinantes genéticos de talla que no están en toda la familia. Ok. ¿Ok? Y esa sería la explicación. Si a ti te hubiésemos estudiado, ¿qué hubiésemos encontrado en tu edad ósea? Que era menor a la... No, doctora. Ah, no, que sería la adecuada, ¿no? Que sería correspondiente a tu edad real. Ujú. Porque tu esqueleto no creció porque tus genes no daban para ello. Ok. ¿Ok? Y tus hermanos sí, porque no heredaron los mismos genes que tú. Otra vez en la lotería genética tú te sacaste los genes de talla más baja. ¿Cuál es? Qué triste. Consistente con el GIF que nos mandaste en el chat. ¿No? Pero bueno, sí. Si nos encontrásemos a un paciente que tiene huesos más maduros de lo que les toca, eso se llama pubertad precoz. Y eso tiene bien poquitas explicaciones y todas son bien feas. ¿Okay? Y ya, creo que tu diagrama quedó muy complejo. Si quieren, lo pueden editar para entender, para explicar, porque es muy repetitivo. Sí, sí lo es. Creo que tú lo puedes sintetizar a decir, en cualquiera de los casos averigüe si el paciente es prepúber o no, pero en cualquiera de los casos, de todas maneras, se vuelve a juntar a lo mismo. Edad ósea radiológica. Claro. Y ya, repetir. ¿Dudas? Ya que la clase está acabando. ¿Dudas? A ver, aquí hay una, la voy a repetir. Me están preguntando en el caso de Misael, que tuvo un retraso constitucional del crecimiento, si le hacíamos una placa, ¿cómo iba a salir? Menor a la edad. Iba a salir menor a su edad real, iba a coincidir con su estatura, porque sus huesos maduran más lento de lo normal. Porque es su de por sí, pues.
La explicación es hormonal. No han asomado las hormonas al mismo ritmo que los demás, pero van a salir. Entonces, es una explicación hormonal, pero no es una explicación hormonal patológica. Esa es la diferencia. No está enfermo, como de hecho creció hasta lo que le tocaba. De hecho, no está enfermo. No más creció más tarde, pero alcanzó su talla. Siguió creciendo hasta los 21, cosa que tú no hiciste. ¿Ah? Esa es la explicación. Entonces, eso es como saldría la talla. ¿Sale? ¿Alguna pregunta más? Doctor, Laura. Sí. Acércate Solo al micro, porfa. Solo para reafirmar lo que comentó de la escala de Tanner, sí se hace siempre para diferenciar si ya inició maduración sexual o no, y ya, ¿no? 4 años. Ah, bueno. Que hacen los adolescentes para que tú veas. Es que si tú tienes un paciente de 14 años con Tanner 1, eso es un retraso constitucional de crecimiento, no le hago ni la radiografía. Porque evidentemente va más tarde que los demás y solo lo voy a estudiar desde el punto de vista endocrino cuando tenga criterios de que la pubertad ya está anormalmente retrasada. ¿Ok? Porque que tú no tengas un brote puberal a los 14 es aceptable, pero que no lo tengas a los 16, pues ya no. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si el paciente es un adolescente por edad, checo su Tanner. Si veo que ya es Tanner 4, pues digo, pues talla baja constitucional, ¿no? Bueno, Tanner 4 me preocuparía hasta más, pero si me sale un Tanner 3, diría, pues talla baja constitucional, porque estoy viendo la madurez sexual, por lo tanto sé que ya hubo el brote puberal y sin embargo no está tan alto. Entonces yo puedo predecir la edad ósea radiológica. Si quieres la puedes tomar, pero la puedes predecir. Ya sabes lo que va a salir, ¿no? En los adolescentes es un poco más sencillo, pero puedes comprobar, lo cual le da mucha paz mental a las mamás, puedes comprobar con las radiografías que tu impresión clínica es correcta y das la explicación de qué es lo que está pasando y les dices que esperar. Ya está. Vicente. Doctor, entonces el retraso constitucional del crecimiento solo es como un diagnóstico de descarte y solo se confirma cuando el niño ya creció, ¿no? O cuando ya pasó demasiado tiempo y no aparece el Tanner. Entonces tienes que estudiar por qué también. Ah, ok. Claro. Sí, es un diagnóstico de descarte o transitorio. Eso es correcto. Ok. Pues ya está. ¿Quién va a dar clases mañana? Un tema corto porque ahí quedan pocas horas para prepararlo. A ver, ¿qué es? A ver esa diapo motivacional, ¿qué onda? ¿Es tu fondo de pantalla? Sí. Ah, ya ni lo pude leer, ya acabé desmotivado.